Guido, ¿cómo se le dice al pueblo reforma fiscal cuando se van más de 10.000 millones solamente en parturientas haitianas? Necesitamos recursos. ¿Dónde los vamos a buscar? Bono luz, bono madre, cosas que realmente no resuelven porque tú no estás ayudando a alguien a que salga de la pobreza. Pero vamos a hacer 1.650 pesos. Yo le pido a cualquier ciudadano que observe otras realidades. El país quiere calles seguras, pero tenemos que pagar a la policía. Hay que buscar fórmulas inteligentes para que el país reciba esos recursos. Yo creo que hay que sentarse y repensar si es posible que en la República Dominicana mantengamos los niveles de exención al sector turismo. El hoyo de las EDES, las pérdidas. ¿Por qué no se actúa en ese sentido? Amigos, bienvenidos a este espacio con Guido Gómez Mazara como invitado especial. ¿Cómo te sientes, Guido? Muy bien, gracias a Dios. Alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un gran amigo. Bienvenido. Sobre todo lo último. Así es. Guido, vamos a entrar en materia. Circula la información de que el presidente de la República Dominicana tiene las intenciones de con este Congreso aprovechar y hacer las reformas necesarias en la Constitución. ¿Qué tú sabes de eso? Ok, con gusto. Gracias por la invitación. Miren, el principio de continuidad del Estado establece que todo tipo de autoridad legislativa, municipal, presidencial, tiene que hacer un ejercicio en función del periodo para el cual fue electo. Las autoridades legislativas concluyen el 16 de agosto y por vía de consecuencia tienen que obrar, actuar por mandato de la Constitución hasta esa fecha. Y es iniciativa del Poder Ejecutivo, en este caso, considerar el tiempo para introducir un pliego de reformas que ha anunciado. En ese sentido, tanto los presidentes de ambas cámaras han dicho que no descartan la posibilidad de que se conozca cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo quiero aprovechar este espacio para decir que si bien es cierto hay una mayoría abrumadora que habrá de comenzar el próximo 16 de agosto, no es menos cierto que el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo de comunicación, conversación y aproximación con el liderazgo político y pienso yo va a expandir ese diálogo con sectores sociales y económicos. Para mí no sería sorpresa que una de esas iniciativas se depositara ahora. El presidente ha dicho que la está elaborando, casi terminando. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mi buen amigo Antoliano Peralta, ya ha dicho que hay una instrucción de priorizar el tema de lo constitucional. Y en ese orden, para mí no sería sorpresa que en los 40 y tantos días que quedan para iniciar una nueva legislatura, el Poder Ejecutivo la introduzca. Pero lo que se comenta es que se quiere utilizar incluso hasta los que perdieron, legisladores que acaban de perder en estas pasadas elecciones, hasta ellos buscar la manera de convencerlos para que después que se haga el cambio en agosto, entonces no se diga que el presidente utilizó esa mayoría abrumadora en su favor. No, lo que pasa es que los legisladores que no resultaron favorecidos por el voto popular son legisladores hasta el 16 de agosto. Tú no puedes suspender sus facultades. Sin embargo, yo lo que sí creo, Peguero, que en el país tenemos que inaugurar modalidades de que una vez cerrado el ciclo electoral, por ese principio de continuidad del Estado, la sociedad siga. Yo creo que nosotros los dominicanos no hemos superado en algunos segmentos el síndrome de confundir ejercicio opositor con el de obstrucción constante. Yo, por ejemplo, tengo mucho respeto por los amigos del PLD, la Fuerza del Pueblo y de otros sectores partidarios, pero ya el elector decidió en el ámbito municipal, congresional y presidencial. Y lo lógico es que le demos una señal al país de civilización. No es que estemos de acuerdo en todos los puntos, sino que entendamos que hay aspectos fundamentales de la agenda de país que están pendientes. Déjame recordar algo. Quien dijo Trujillo del siglo XXI y habló de los candados indispensables de la Constitución no fue ni el PRM ni Luis Abinader, fue otro líder político. Entonces, lo que tú no entiendes es, hasta ahora, de cómo si hay una concertación institucional determinada en el Consejo Económico y Social pendiente a que todos los partidos políticos desde el año 2021 firmaron ese acuerdo,
hoy sectores que firmaron el acuerdo retardan, incidentan y postergan el desarrollo de una sociedad que en aspectos esenciales del país no es verdad que está en el siglo XXI. Toma la Constitución de la República. Y déjame decirte algo. La aspiración de un Ministerio Público independiente no es un deseo de todos los sectores de la vida nacional. Yo creo que sí. Lo que ha hecho más independiente al Ministerio Público es quien lo preside, doña Miriam Germán Brito. Pero todo el mundo sabe que hay elementos de la partidocracia que tienen sus brazos y sus manos y el cuerpo entero en el Ministerio Público. Entonces vamos a discutir eso y vamos a implementar modalidades para que la gente entienda que tenemos un Ministerio Público auténticamente independiente. Pero la República Dominicana está estructurada para lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, lo que ocurre también en otros países, donde esa justicia tiene la potestad de perseguir a presidentes, de perseguir a quien sea y operar con plena independencia, garantizando el funcionamiento de la misma democracia. Mira, el problema es que las características del marco constitucional de Perú es totalmente diferente de la República Dominicana. Lo que hemos dicho en el partido frente al país, el presidente de la República, es que cada vez que una organización política obtiene una mayoría legislativa, hace un traje a la medida. Y cuando sectores de la vida nacional tienen sus preocupaciones, yo hasta lo entiendo. De las 39 reformas constitucionales que se han hecho desde la construcción del Estado Dominicano hasta la fecha, 35 han girado alrededor de lo presidencial. Y el presidente ha dicho que no se va a tocar ese tema. Que los aspectos esenciales que se habrán de tocar en el marco de la reforma constitucional están fundamentados en el tema de la independencia del Ministerio Público. Y sobre esa base hay que despojarse del miedo. Yo creo firmemente de que nosotros tenemos la necesidad de tener un Ministerio Público independiente. Hay otros aspectos de la Constitución que tenemos también que expandir como tema de debate. Por ejemplo, yo creo que en el ámbito de los mecanismos de elección en el país, en todo lo que concierne al tema de lo electoral, hay que reflexionar sobre aspectos. El sistema de doble vuelta es bueno, yo creo que es saludable. El sistema de distancias entre el segundo y el primero es el apreciable. Yo creo que hay que introducir un concepto de distancia de 10 puntos, sin importar que usted obtenga el 50%. Ese es mi criterio. También siento, por ejemplo, que este sistema que cercenó a muchos jóvenes talentosos en la Cámara de Diputados, porque aunque obtuvieron votos, no llegaron, hablo del método de Hond, sí, sí, no es el más adecuado, pero ese es mi criterio. Además, mucha gente siente que hay que juntar las elecciones. El costo de las elecciones es muy alto y cuando tú la fragmentas en el ámbito de lo municipal y después la junta con lo congresional y lo presidencial, es una locura. Yo pienso que eso hay que discutirlo. El presidente no ha dicho que va a atropellar a nadie, que tiene el monopolio de la razón y que nos sentemos a discutir esos temas tan elemental como eso. Con el método de Hond pasa lo siguiente, muchos de los que fueron diputados en esta ocasión no les favoreció, pero en su momento llegaron por el mismo método de Hond, o sea que tiene cosas positivas, pero también tiene cosas que la gente considera antidemocráticas. ¿Qué de malo está en que se discute ese tema? Los procesos de discusión sobre temas estructurales del país necesitan el concurso, las ideas, el enfrentamiento civilizado, porque una mayoría electoral no te da derecho a atropellar a nadie. Yo recuerdo a un presidente de la República que, como resultado del éxito del PRD en el año 2002, habló de dictadura de la mayoría. Pero bueno, cuando el presidente de la República obtiene el 58%, una mayoría significativa en ambas cámaras, él lo que está diciendo es, miren, vamos a conversar porque yo no quiero usar esta mayoría para atropellar a nadie. Yo pienso que es un gesto de civilización. Y lo de colocar el candado para el tema presidencial. Eso descansa en el siguiente argumento. Regularmente cuando el elector delega a los legisladores la posibilidad de impulsar leyes, no hay un mecanismo de consulta posteriori o previo para que el legislador no actúe por un mandato independiente, sino que también escuche la voluntad del ciudadano. Hay fórmulas de consulta popular, referendo o cualquier otro mecanismo
consignado en el actual marco constitucional. El referendo aprobatorio y el revocatorio. Pero está consignado en el marco constitucional. Lo que tenemos que discutirlo. Hay otras modalidades. El expresidente Fernández habló de una vez de una consulta popular y previo a su modificación en el 2010 escuchó a muchos sectores. Yo lo que creo que la voluntad del Poder Ejecutivo es ser civilizado. Hay otra gente que habló de mi Congreso. ¿Y qué pasaría con esos artículos transitorios que se dice que rehabilitarían, por ejemplo, al mismo Danilo Medina? No. Es una discusión de carácter bizantina sobre la base de que una vez convocada la Asamblea, lo que establece la jurisprudencia es que el mandato es exclusivamente en función de lo que se requiere. Cuando se convoca, tú consignas los puntos a discutir. Hay otro que entiende que la Asamblea es soberana. No, pero la jurisprudencia dice que hay que respetar estrictamente los puntos que son materia de la convocatoria. Yo trabajé en una reforma constitucional y no importa los vericuetos que se hayan tomado, hay que ser respetuoso de la convocatoria. Ahora que el presidente se descarta, donde dice y reitera justamente hace pocos días que él dice que él no va y definitivamente y rotundamente Pero déjame niega. hacerte una acotación. Voy a responder todos los temas. Porque hablamos del marco constitucional. ¿Tú no crees que es racional? Inclusive yo le he solicitado al presidente del partido, y lo voy a conversar con el presidente de la República, el hecho de que, como la reforma fiscal es la que tiene mayor impacto en el bolsillo, en el estómago de la gente, nosotros hacia lo interno del partido hagamos un periplo por todos los municipios y provincias a explicarle a nuestra gente las características de la reforma fiscal. ¿Dónde está el problema de que todos los actores del país, repito, dándole fiel cumplimiento a un acuerdo nacional donde todas las fuerzas participaron, determinemos si la economía dominicana puede seguir resistiendo 4% de déficit del PIB? No es esta gestión. En los últimos 12 años, la economía dominicana ha tenido esta característica. En gasto, 19% del PIB. En ingreso, 14%. 15%, más o menos. Una economía que opere con 4% de déficit del PIB tiene grandes dificultades. Y lo racional es que nos sentemos a determinar cuántos fondos necesitamos y cuáles son las áreas que podemos extraer esos recursos para que la economía dominicana no solo se ajuste, sino que sea una economía atractiva para los organismos internacionales y que el dominicano sienta que cuando la economía crece, eso se refleja en su día a día. Te doy ejemplos. ¿Acaso las políticas de evasión fiscal hay que aplaudirlas? No. Hay que celebrarla, hay que perseguir al que no paga. Claro. Dos ejemplos. El modelo de evasión fiscal del año pasado, de conformidad con las estadísticas impositivas, alcanzó 60%. Y en el caso del ITEVI, que es el impuesto más identificable, 45%. Es decir, cuando tú calculas el monto del ITEVI no pago, alcanza más o menos 182 mil millones de pesos. Lo que necesita la reforma son recursos que deben alcanzar entre 215 mil millones y 230 mil millones de pesos. Eso es posible hacerlo, pero tenemos que sentarnos con muchos sectores. Por ejemplo, el tema de las exenciones fiscales. Eso es un tema sensible. Claro, pero yo te puedo decir que el gobierno no comete ningún exceso cuando se sienta con muchos sectores de la vida nacional y les dice, miren, las exenciones fiscales, primero, ninguna sociedad se desarrolla si en una etapa no estimula las exenciones fiscales. Aquí no podríamos hablar de turismo, zona franca y ese proceso de industrialización que fue tan atractivo en la época de Balaguer sin la política de exención fiscal. Eso alcanza el 5% del Producto Interno Bruto, 310 mil millones de pesos. Pero no pueden ser eternas. No, pero vamos a discutir cuáles son más factibles de modificar. Por ejemplo, yo creo que en el tema de la zona franca, yo no estaría de acuerdo con que se radiara las exenciones en materia del sector de zona franca. Mira por qué. Las zonas francas son una fuente de generación de empleo. Tú puedes discutir la calidad del empleo, pero generan empleos en el país. 200.000 personas viven del sector de zona franca directamente. ¿Qué ha representado el modelo de zona franca en los últimos 20 años? En el año 2003, respecto al PIB, las zonas francas estaban más o menos en el 20% del PIB. Ahora han descendido sustancialmente, solo representan el 6% del Producto Interno Bruto.
y han crecido 3% anual. ¿Qué ha pasado con otros países competidores que no están ganando la batalla? Entonces tú no puedes a un sector con esas características, te lo doy en cifra, 8.000 millones de dólares el año pasado, la zona franca en materia de exportación. Entonces, eso es un recurso que está ahí pendiente, que hay que conversar con ellos, que hay que revisarlo, no hay problema. El sector turismo. Yo creo que hay que sentarse y repensar si es posible que en la República Dominicana mantengamos los niveles de exención al sector turismo. Yo creo en la gradualidad. Yo no creo que hay que decapitar los esquemas de exenciones fiscales. Ahora, hay que buscar fórmulas inteligentes para que el país reciba esos recursos y que no terminen cargándole a los más pobres. Porque ¿cuál es el problema de la reforma? Que terminan desdibujando el poder adquisitivo de la clase media y golpeando terriblemente a los más pobres. Pero ahí está la ley de desarrollo fronterizo, por ejemplo, Sí. de muchas empresas que no tienen sus instalaciones en la frontera y se benefician de ese capítulo especial que al país le cuesta más de 5.000 millones de pesos. Eso. Y solamente como una o dos responsables van y cumplen y el resto opera aquí en Santo Domingo y en otras localidades y hay que exonerar esos impuestos. Por eso yo te digo a ti que tenemos que sentarnos en la mesa con todos los actores del proceso. Peor aún, hay gente que tiene, en teoría, sus fábricas y su estructura productiva en la frontera y compite de forma desproporcionada aquí porque los productos los venden aquí. O sea, es un problema estructural que tiene la economía dominicana, que no es culpa de este gobierno, ¿eh? Eso es parte de la lógica irresponsable de una clase política que nunca quiere asumir el reto de una reforma por las consecuencias en términos de popularidad. El hoyo de las EDES, las pérdidas, ¿por qué no se actúa en ese sentido? Porque estamos teniendo pérdidas récord. Ahí solamente hay una reforma fiscal en esas pérdidas que se dejan por no cobrar a las personas que no pagan. Yo te lo voy a describir de forma más trágica. Este año en el presupuesto nacional la proyección que hay es una inversión de 570 millones de dólares en el interés de desarrollar las redes y la conectividad. Bueno, la proyección que se hizo en el CES, que es el Consejo Económico y Social, era en el interés de reducir las pérdidas de todo el sector en 16%. Vamos por 34%. ¿Tú sabes cuáles son las que más pierden? EDESTE, 60%. EDESUR, y la que menos pierde es EDENORTE. Y la República Dominicana lanza, es una figura teórica que estoy usando, lanza al mar 1.500 millones de dólares anuales por el tema del sector eléctrico. Entonces, eso hay que definirlo. Pero el único escenario donde se puede definir eso, ¿tú sabes dónde es? Es una discusión amplia con todos los sectores de la vida nacional. Y que nadie se le ocurra, es un acto de poca civilización, decir, ah, no, ahora se acabó la oposición light. Aquí no estamos discutiendo de la oposición. Sí. Estamos estructurando un modelo para el desarrollo del país de los próximos 20 o 30 años. Guido, ¿cómo se le dice al pueblo reforma fiscal cuando se van más de 10.000 millones solamente en parturientas haitianas, sin contar lo que se va en el tema de educación y otros servicios? ¿Cómo se le dice al pueblo, ven y paga porque le vamos a dar el servicio al extranjero? Y tú, pueblo dominicano que estás organizado, que te rompes el lomo laborando día y noche, que me dejas los impuestos, a este que vino de Haití, yo te voy a hacer que tú le pagues el servicio médico. No, pero yo te lo voy a definir de una situación estrictamente aritmética. En los últimos 4 años los gobiernos han gastado 10.900 millones de pesos en parturientas. La relación en el 18 era 85% dominicana, 15% extranjera. De esa extranjera el 90% eran haitianas. Ahora la relación es en 65-35. Las finanzas públicas no pueden sostener el tema de las parturientas. Ah, ¿cuál es el inconveniente? Que tenemos los ojos de una comunidad internacional que no entiende que la República Dominicana, repito, desde el punto de vista financiero, no puede seguir subsidiando a los vecinos. Entonces, ese es un inconveniente y yo estoy de acuerdo contigo. Hay que repensar frente a la sociedad y para nosotros como partido en el gobierno, vender en el buen sentido de la palabra, es decir, generar una conciencia mediática de para qué se necesitan los recursos y en qué dirección tenemos que invertirlo. Yo te pregunto, ¿no necesitamos más recursos en el sector salud? Sí. ¿El caos del tránsito en este país no amerita inversiones? Sí. El año pasado solo invertimos 2% del PIB en infraestructura, el más bajo.
Entonces, necesitamos recursos. ¿Dónde los vamos a buscar? Ahora, ¿que hay que dar manifestaciones de ser moderado en el gasto? Claro. Mira, aquí nadie discute si el Estado tiene que generar políticas procurando recursos. Aquí la gente discute la calidad del gasto. O sea, yo pienso que una economía con esta característica tiene que empujar a recaudar con eficiencia para invertir. Las obras de infraestructura son indispensables para el país. Claro, lo que quiere la gente es que se invierta correctamente, que no se coja el dinero. Ese es otro debate. Pero, y este despilfarro, bono luz, bono madre, que si viene, o sea, hay un gasto que también provoca inflación. O sea, cada vez que se imprime dinero para entregarlo de la manera que se está entregando, que si 2.000, que si 3.000, que si 5.000 millones en cada una de esas cosas, es el presupuesto nacional que está siendo desangrado en cosas que realmente no resuelven, porque tú no estás ayudando a alguien a que salga de la pobreza. Pero vamos a hacer 1.650 pesos. Vamos a hacer un ejercicio de racionalidad. Las políticas sociales en países como los nuestros también sirven como garante de la paz social. Yo soy un crítico de la perpetuación de los receptores de los programas sociales. Yo pienso que el periodo de recepción de un programa social tiene que servir para fortalecer el conocimiento y el adiestramiento. Usted recibe del programa, hágase técnico en computadora. Usted recibe del programa, aprenda inglés. Yo creo eso. Ahora, el año pasado, el 58% de los subsidios, 58% de los subsidios terminaron para el sector combustible y el sector eléctrico. En la República Dominicana, alrededor de 1.506.000 familias son tocadas por los programas sociales. Ahora, lo que hay que discutir es que usted no puede eternizar a esa gente en los programas sociales, pero hay otros sectores de la vida nacional que yo pienso que tienen mayor impacto en las finanzas públicas que la inversión que se hace en políticas sociales para garantizar de una forma u otra la paz social. Te doy un ejemplo, el sector eléctrico. Entonces, yo pienso que un Estado lo que tiene que hacer los equilibrios, que es lo más importante. Aquí la paz social hay que preservarla. Mira por qué. En el primer cuatrimestre del año, el gobierno dominicano, solo por concepto de inversión extranjera, se garantizó 1.500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto proyecta el gobierno central en materia de inversión extranjera? 4.500 millones de dólares. Por eso la paz social hay que preservarla. ¿Quién invierte donde hay perturbaciones? Nadie. Conflictos. Entonces, la clase política, al margen de los resultados electorales, porque, repito, ya las elecciones pasaron, tiene que tener y exhibir un nivel de madurez, porque aquí vamos a apostar al obstruccionismo. Yo creo que no. Yo creo que el país es un país de todos. Y por eso yo siento que es pertinente que todos se sienten en la mesa del diálogo, se converse y le digan al gobierno, mira, yo no estoy de acuerdo en esto, yo estoy de acuerdo en esto. Y hagamos un país mucho más racional. Por ejemplo, Guido, la misma Barrick Gold, ¿es justo que en este momento esté recibiendo exenciones en tema de combustible? No. Entonces, esas son cosas que al pueblo le duelen, porque tú dices, ok, yo voy a pagar impuestos, sí, no hay problema, pero el de arriba quítale un chin. Pero eso hay que discutirlo en una mesa. Yo no estoy de acuerdo con las exoneraciones de los legisladores tampoco. Ese es otro gasto y fuerte. Entonces, vamos a discutir con racionalidad. Miren lo que pasa. Quizás nosotros en el país vivimos con tanta velocidad que no estamos pensando que cuando usted otea en el panorama del continente, la República Dominicana es un país que en términos de su desarrollo económico no es Suiza, pero cuando tú lo comparas con otras realidades, tiene motivos para ser optimista. Lo que proyecta la economía dominicana es que el crecimiento va a ser 5%. O sea, hay una etapa de recuperación y la inflación en 3 puntos. Mientras la economía dominicana tenga más crecimiento y menos inflación, vamos bien. Ahora, yo le pido a cualquier ciudadano que observe otras realidades. ¿Qué está pasando en el vecino país? Problemas. ¿Qué está pasando lamentablemente en Colombia? Problemas. Hay problemas serios. ¿Qué está pasando en Venezuela? Problemas. ¿Cómo va Nicaragua? Con problemas. Entonces, por el amor de Dios. El mismo Ecuador. Ecuador hay una crisis de carácter política con implicaciones terribles. Pero estoy dando ejemplos para que la gente observe qué acontece fuera de la República Dominicana y por qué tenemos que preservar la paz social. Y por ejemplo, el Parlacén, Guido, más de 240 millones de pesos al año. Es necesario, o sea, cuando se habla de reforma fiscal y a la gente le dicen Parlacén, estamos hablando de que en un banco
hace pocos días se robaron 1.6 millones de pesos y el pueblo dominicano se siente indignado. Pero la gran estafa del Parlacén, que el Estado eroga 240 millones de pesos cada año, ¿eso no le duele al pueblo dominicano? No, por eso, en el marco de las reformas, tenemos que ser, desde el gobierno, lo suficientemente sensible para entender que los cortes, los ajustes, la de redistribución, tienen que tocar a todos, fundamentalmente a los de arriba. Porque, ¿qué ha pasado con la reforma históricamente? Que golpea a los de abajo A la y clase reduce media. la capacidad de compra de la clase media y hay un nivel de insatisfacción. Sí, esas son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa antes de plantear y hablar también de la misma calidad del gasto, Sí. de cómo se está gastando y en base a eso tener una conversación sincera. Me pareció sensato, por ejemplo, que me lo encontré un poco raro, que hasta el mismo Félix Bautista estaba pronunciándose de que es necesaria la misma reforma fiscal en momentos donde cualquiera pudiera pensar que él pudiera buscar sacar capital político sobre ese tema. Mira, todo político que pura y simplemente pretende en tiempos de dificultad sacar ventaja, termina en el zafacón de la historia. Al país le hace falta una clase dirigente con más conciencia de nación. Juan Bosch era que hablaba de una arritmia histórica. Y lo decía en el reconocimiento de que la clase política en su época no había contribuido a los niveles de estabilidad de otras sociedades y por eso teníamos esa arritmia. Porque aquí el proyecto de nación siempre ha sido postergado por los intereses personales. Y yo lo único que le pido a los miembros de la oposición, que el gobierno necesite una oposición. Claro que sí. Que al gobierno le convienen los contrapesos. Claro que sí. Pero en aspectos fundamentales de la nación, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, el país quiere calles seguras, pues tenemos que pagar a la policía. El país quiere reducir la pobreza, pues tenemos que invertir en política social. El país necesita una frontera segura, pero que hay que buscar los recursos. Entonces, yo pienso que ese es un ejercicio de racionalidad. Claro que en los últimos 40 o 50 años hay una clase política que no ha tenido conciencia. Claro que sí, eso lo voy a discutir, pero ha llegado el momento. La negativa de Leonel Fernández, por ejemplo, para concretar una reunión directamente con el presidente Abinader y tratar este y otros asuntos. Mira, todo el mundo sabe, yo soy una persona amiga de Leonel. Siempre hablamos. Tengo mucho que no hablo con él. ¿No juegan baloncesto ustedes? Alguna vez jugamos, pero... Ya están oxidados los dos. Sí. Pero déjame decirte una cosa. Leonel Fernández tiene menos excusa que el resto de actuar como un puro y simple ejercitante de la oposición, porque él ha sido presidente 3 veces. Y él sabe perfectamente que en el subconsciente está el dilema entre el político que quiere ser receptor de la insatisfacción pensando en un proyecto en el 28, porque que a nadie le pase por la cabeza otra cosa, Leonel va a ser candidato el 28, de la Fuerza del Pueblo. ¿No le va a pasar la antorcha a su hijo? Yo espero que Dios nos dé vida y salud y estaremos vivos. Tú verás que es así. Pero bueno, eso es materia de la gente de la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero él no puede esperar que la lógica opositora frente a un proceso de pérdida de simpatía de un gobierno que va a una reforma, las reformas nunca son populares. Cuando él hace eso, piensa en un proyecto individual, no piensa en la nación. El problema es que si se disuelve el espíritu de la paz social, aquí no habrá nadie. Aquí van a decapitar todos los exponentes de la clase política. Y repito, yo siempre prefiero que a pesar de la pugnacidad histórica del liderazgo opositor, hagamos puentes de entendimiento para que sobre la base de que lo que piensa cada quien, construyamos un país de todos. Yo respeto mucho la posición de la oposición, de verdad, pero creo que ellos tienen que colocarse por encima de las actuales circunstancias y pensar más en el país. Y sobre las expresiones de que el presidente Abinader no ganó, sino que compró las elecciones. Te agradezco la pregunta. Mira, un político que es auténticamente demócrata tiene que aprender cuando los vientos del éxito le llegan y cuando el infortunio de la derrota le toca la puerta. El argumento de que éxito electoral es igual a dinero, si fuese cierto, tiene un gran problema.
porque el expresidente Fernández ha ganado 3 elecciones. Entonces no puede existir un argumento de impugnación ahora cuando la cultura clientelar no data de ahora. Yo te voy a decir las razones por las que yo creo que el presidente Abinader ganó. En el 20 ganó, y todos le apoyamos, porque el hastío ciudadano con el PLD era evidente. La gente estaba harta del PLD. Y ganamos ahora porque la sociedad hizo 2 cosas. Estaba convencida del riesgo de volver al pasado, por lo fresco de los antecedentes en materia de corrupción. Pero en segundo lugar, el bloque de la oposición estaba dividido. Y al final de la jornada, la propuesta del presidente Abinader impactó más en la población que otra propuesta. ¿Qué yo creo? Que el candidato del PLD hizo un esfuerzo de competencia, pero en el PLD estaban los cuchillos colocados en su espalda. Tú has visto las declaraciones a posteriori de muchos dirigentes donde evidencia una confrontación. Sí, sí, sí. Y en el caso específico del expresidente Fernández, resulta casi imposible hacer un tránsito de 8% que él obtuvo en el proceso del 20 a una mayoría. Él ha ido escalando. Tiene 30%. Pienso que es bien, es la segunda fuerza política. Y además, en la invisibilidad de los factores electorales, él derrotó a Danilo. Sí. Lo derrotó. No solo porque la fragmentación en el 20 condujo a la derrota de esa organización, sino que demostró, y yo te lo dije aquí muchas veces, sí, Leonel va a sacar más votos que el PLD. Mira, en lo que hacemos política, vivimos enfrentados históricamente a un concepto manipulado, que la gente dice, hay que tener estructura. Eso es una gran falsedad. Mira por qué. De eso vamos a hablar. La estructura de los partidos políticos expresa la convicción de los cuadros internos de preferir un candidato. Pero como el peso específico de los partidos se ha reducido tanto en un país donde el 48% de la población no votó, cada día es imprescindible conectar con la sociedad primero para que la sociedad se imponga en el partido. Te doy ejemplos. No era Hipólito que tenía la estructura interna en el PRD o en el PRM. Ganó Luis. Esa es la verdad. Sí. El argumento que usaban los PLDistas era que ellos tenían estructura y la fuerza del pueblo no. ¿Quién sacó más votos? La fuerza del pueblo. Eso es mentira. Pero son de las clásicas manipulaciones donde la oferta clientelar, todo el que tiene como razón de ser en la política el dinero, apuesta a la estructura. O el que tiene ideas quiere conectar con la sociedad. Porque tú no puedes comprar a todo el mundo en la sociedad. Porque hay otros factores que determinan eso. Entonces, esa es de las tantas manipulaciones que el proceso ha ido desmontando. Porque hay mentiras que a fuerza de repetirlas se hacen verdades oficiales, pero no es verdad, eso no es verdad. Sí, hablando ahora que el presidente, entrando ya en materia política, que el presidente se ha descartado ya en 2 oportunidades, primero cuando ganó, que dijo que no volvía, y hace pocos días en la semanal, que fue la pregunta que te hice hace un momento, pues entonces ya él oficialmente dice que no va a aspirar y que cuando se acabe, por ahí mismo se va. Dadas esas condiciones también se puso un stop porque ya había movimientos internos orientados en la proyección hacia el futuro de lo que pudiera ser el 2028. ¿Cómo tú ves ese escenario? Porque ya se habla, tú te estás perfilando, te enfrentaste al presidente y le sacaste más de un 4% en esas internas donde muchos no se animaron a competir. Está la misma Carolina Mejía y hay un ambiente de que ahora que México ganó una mujer, de si pudiera existir en el futuro en la República Dominicana una mujer que asuma las riendas, la misma vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, por ahí está un David Collado, por ahí se encuentra un Wellington Arnott. ¿Cómo es el ambiente de competencia interna en el PRM y qué se prevé que pueda pasar en el 2028? Con gusto, mira. Efectivamente, nosotros hicimos un acuerdo de no airear públicamente lo que conversamos y yo voy a ser respetuoso de eso. Yo fui convocado junto a otros compañeros a esa reunión distendida entre amigos, con mucho relajo y chiste, nos dimos hasta cuerda entre nosotros. Pero debo decir mi criterio, que lo he expresado públicamente y ahí. Es una insensatez que a horas de una victoria se hable de proyectos presidenciales. A la población hay que darle descanso. En ese mismo orden,
Resulta irónico que el país al que le reclamamos sacrificio por una reforma también observe que funcionarios públicos se están dedicando a campaña electoral. Y he dicho que como las autoridades del partido se van a transformar en julio del 26, y yo soy de lo que cree que el presidente de la República va a ser presidente del partido para arbitrar el proceso, que en diciembre del 26 se cree una comisión para hacer un protocolo y que en mayo del 27 comencemos con eso. Con racionalidad, con prudencia, con decencia. Sin embargo, tú señalas un punto. Yo soy más amigo de la primera persona del plural que la del singular. Pero nosotros y Ramón Alburquerque competimos contra el compañero Luis Abinader en las primarias. Yo saqué 58.600 votos. A mí me gusta asumir la política siempre con franqueza. A lo mejor es políticamente incorrecto, pero yo soy muy franco. Yo me deleito con las proyecciones estimuladas que se hacen en algunas plataformas y medios de comunicación, inducidas por el interés presupuestario en la intención de que se propalen conceptos que a la fuerza de ser repetidos se constituyan en verdades. En el partido hay mucha gente con potencialidad y condiciones, y todos estamos de acuerdo en que ahora no se hable de eso. Pero te pruebo en contrario, el que sacamos votos después lo hizo yo. Y yo oigo desde, y no es una crítica a ustedes, desde comediantes que tienen plataforma televisiva, hasta gente sin ningún tipo de instrucción, que este proceso de democratización de los medios de comunicación le permite opinar de todo, hablando de cosas que no dominan, pero estimulada por recursos públicos que creen que la fuerza de lo estrictamente publicitario es lo que hace una gente candidato o ministro. Mira, una de las discusiones que hay que hacer en este país es si la fuerza de la inversión publicitaria efectivamente se traduce en una gestión eficiente. Hay mucha gente que cree que porque invierte en los medios y en las redes y tiene amigos periodistas, cuando desempeña una función es eficiente porque ellos dicen eso. No, una función es eficiente porque impacta de manera favorable en la sociedad. Yo siempre lo digo, hasta el cansancio. En las encuestas, la figura más respetada en esta sociedad se llama Miriam Germán Brito. No invierte un peso en publicidad. Y en las instituciones públicas, muy eficiente. El Archivo General de la Nación debe ser la institución pública que cuando tú vayas parece que está en el siglo XXIV de lo moderno. No invierte un centavo. Es decir, en la ciudadanía hay plena conciencia de las cosas. La gente sabe que periodista, comunicador o articulista factura lo que dice y cobra lo que comenta. Entonces, si nosotros le hicimos tanta crítica al modelo del PLD, no podemos recurrir a eso, porque la sociedad va a reaccionar de la misma manera. Es mi reflexión, no solo en términos de los compañeros del partido, sino del modelo político. ¿Por qué? Porque aquí se está experimentando un proceso de transición. El PRM tiene ventajas respecto a otros partidos en el tema de la transición. Cuando tú ves los rostros que hay en el partido, que estamos en la primera línea, te darás cuenta que hemos sustituido de la mejor manera posible a los líderes históricos. Que han entendido la frase de Felipe González, un paso atrás. Pero cuando tú observas el PLD, ese intento de renovación fue obstruido porque el viejo orden de ese partido solo tiene razón de ser en la medida que está en la primera línea de mando. Que me excusen. Pero tú conoces a un dirigente histórico de ese partido que publique un libro, que dé una conferencia sobre un tema fundamental, que tenga una columna consistentemente en los medios de comunicación. No hacen eso. Participan en el debate sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, relaciones internacionales, el drama haitiano. No, porque no se sentaron a estudiar los problemas del país. Y como el país avanzó, lo dejó en el rezago, pero quieren obstruir ese partido. Y oye lo que te voy a decir. A esos muchachos jóvenes del PLD lo van a triturar, lamentablemente. Tú sabes el talento que hay ahí con tantos muchachos de condiciones excepcionales. Era el mismo Juan Ariel Jiménez. Que tienen condiciones, es hermano mío. Que tienen condiciones, pero le van a hacer la vida imposible, lo van a triturar, lamentablemente. En el caso de la fuerza del pueblo, yo puedo
equiparar las características de muchos de esos líderes. Gente que en un ciclo de su vida tuvo mérito. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Discuten sobre los temas esenciales del país? ¿Tú conoces el último libro que han publicado? Hay una debilidad. Entonces la gente intuye que el partido se comporta más en función de la figura fundamental y no con los mecanismos que tienen que ser auténticamente democráticos y remozados. Y hay hasta quienes proyectan la idea del carácter familiar sucesoral. Una monarquía. Partido. Entonces, esos son de los temas que la gente tiene que ver. Claro, en el PRM tenemos que hacer muchas cosas. Mejorar métodos. Repito, el partido tiene que ser un instrumento de defensa política del gobierno. El partido tiene que fomentar la escuela de formación política. El partido tiene que sepultar de una vez y para siempre métodos antidemocráticos como las jodidas encuestas esas que nos dieron dolor de cabeza. Sí. Yo creo mucho en eso. Pero la dinámica de un partido democrático es constantemente ir avanzando. Esas encuestas cercenan la democracia. Claro. Porque tú privas a alguien de participar libremente y que sea elegido, sustituyéndolo por encuestas que muchas veces son amañadas. Y yo le digo a los compañeros, miren, no fue bien en las elecciones, pero no es que todo está bien. Hay cosas que hay que repensar. ¿Por qué no se sintió la noche de que ganó, que se dieron los resultados, el triunfo en las calles? No hubo como un movimiento, hubo como una tranquilidad demasiado. ¿Es que el pueblo dominicano ya es muy civilizado? ¿O es que fue una victoria que no se sintió en las bases? No, yo en mis demarcaciones celebré. Acuerdo, estaba percibado. Pero no, yo pienso que la gente ha ido evolucionando. Mira, yo critico hasta las clásicas caravanas. Eso es pérdida de recursos. Eso es estimular el ego del aspirante. A senador, a alcalde, a diputado, a presidente. Pero eso no se traduce en eficiencia de la gestión electoral. Este país tiene un rezago en muchas cosas. Hemos avanzado. Pero los modelos electorales de este país tienen que transformarse. Te digo una cosa, para las elecciones internas del partido yo voy a trabajar, voy a mandar una carta al presidente de la Junta, que abro paréntesis, el desempeño de la Junta fue efectivísimo. Yo no lo he comentado con nadie, pero lo digo por convicción. Lo que ha hecho la Junta en términos de su desempeño se merece ser reelecta. De verdad. Aquí, después del trauma anterior, claro, lo que ha hecho Román Jaque y el grupo de hombres y mujeres que la acompañan es una cosa perfecta, de verdad. Desde mi humilde punto de vista, esa gente se merece 4 años más. Había gran incertidumbre que se venció luego de ese torneo. Guillermo Moreno, ¿qué pasó con Guillermo? No, él compitió internamente. Una parte del partido hizo todo el esfuerzo. Pero cuando he visto estadísticas me he dado cuenta que mucha gente que militaba en el partido no votó por él. No sé si es el resultado de inconformidades internas, en primer lugar, o en segundo orden que el mensaje del candidato no llegó. Sin embargo, yo creo efectivamente que la participación de Guillermo va a inaugurar modalidades de aproximación con otros grupos que provienen del sector de Guillermo. Yo creo que el PRM necesita restaurar su discurso liberal, de carácter social y comprometido con los sectores populares. Hay otro espacio que tenemos que tocar la puerta. Yo quisiera que en este diálogo sobre reformas políticas el partido institucionalmente visitara gente como Manuel Salazar, Virtudes Álvarez y gente muy amiga que está en ese espectro de los sectores progresistas del país que son necesarios escuchar su opinión. ¿No fue un error del PRM apostar tanto contra Omar Fernández? Mira, no es la primera vez que el elector de la capital no acepta el criterio abrumador de una mayoría del PRD, partido anterior, hoy PRM. En el año 2002, José Tomás Férez fue el único senador del PLD. Y la gente votó por él frente a una candidatura de una persona muy querida por mí, como Faba Taveras. Yo lo que sí creo es lo siguiente. El perfil del elector de la capital es un perfil
que es equivalente al éxito en la medida que los candidatos que presenta, tanto en el ámbito municipal como en lo senatorial, se parecen, no me malinterprete, al fenotipo que ha idealizado esta parte de la capital. Repito, David, exitoso en lo municipal. Carolina, exitosa en lo municipal. Y ahora Omar, exitoso en la capital. Eso tiene que motivar una reflexión de cómo ha cambiado la conducta del elector, más allá de los partidos políticos. Esto deja a Omar a la esquina del palacio. No, hombre, mira, primero yo soy amigo de Omar y lo felicito. ¿Lo deja cerca? Lo felicito, no, hombre. Miren, los liderazgos políticos no se construyen en microondas, son resultado de un proceso. Y el que le quiere hacer bien a Omar y a su carrera, que no comience a fastidiar con ese tema. Que lo deje que se desarrolle en el Senado, que lo haga bien, que sea un referente y que después decida el próximo paso en su carrera. Pero los procesos políticos no se parecen a las sumas aritméticas. 2 más 2 en política son 25, no son 4. Entonces, ojo, la historia siempre ayuda. Siempre ayuda. Salvador Jorge Blanco salió del Senado a la presidencia de la República. Pero la hoja de vida de Jorge Blanco, antes de llegar a ser senador, comenzó. Primero, era militante de Unión Cívica Nacional en Santiago. Fue presidente del Colegio de Abogados en Santiago. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Procurador en el gobierno de Francis Camaño. O sea, tenía un desarrollo. 1. 2. Jacinto Peinado. Una persona del empresariado, pero con un desarrollo. Jacobo Magluta, con una hoja de vida. Farideh Raful, ¿verdad? José Tomás Pérez. De todo lo que yo he puesto en lista, el que ha llegado ha sido Jorge Blanco. Y yo le deseo el mejor de los éxitos a él en su carrera, pero como Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Sí, parece bien. Y sobre tu militancia, Guido, ¿cómo ya te divorciaste de ella? ¿Le sigue dando calor? ¿Le sigue dando seguimiento? ¿Cómo es tu acercamiento? Pregúntale a mi esposa si tengo tranquilidad en mi casa. La militancia siempre está activa. No, yo lo mira, pero el único culpable de eso soy yo. Y libero a los compañeros, porque yo tengo una relación muy abierta con la gente. O sea, cuando no, van a la oficina y no me encuentran, van a mi casa. Y tú sabes, tú estás casado, tú sabes cómo son las esposas. Sí. Pero yo ahora, inclusive le dije al presidente que me iba a tomar un mes de tranquilidad, porque yo te voy a invitar formalmente. Yo el 25 de julio voy a publicar un libro, que es un primer tomo, que se llama La Transición Electoral y Democrática en la República Dominicana. Es una historia que la había trabajado por 5 años. O sea, antes la tenía ahí porque yo soy un asiduo visitante al Archivo General de la Nación. Tengo una relación con Roberto Casá y Roberto me había empujado mucho con el tema. Es una historia muy bien investigada sobre lo que pasó en el país en términos electorales desde la victoria de Balaguer el 1 de junio de 1966 hasta la victoria de Leonel Fernández en 1996. Son los primeros 30 años post-Guerra de Abril, porque una de las discusiones académicas que se ha establecido es cuándo comenzó la transición democrática. Eso es una discusión pendiente. Muchos dicen en el 78, otros dicen que con el gobierno de Bosch en el 62, pero la estabilidad electoral del país comenzó en el 66. Es decir, no eran elecciones químicamente puras, pero se hacían elecciones. Y el trabajo es en esa dirección. Lo voy a publicar el 25 de julio a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Yo honrado de estar ahí y voy para allá. Sobre la posibilidad de aceptar un cargo en el gobierno, ¿sigue renuente o ya vas a flexibilizar? Eso va a ser el resultado de una conversación con el compañero Luis Abinader. O sea, que vas... No lo hemos conversado todavía. No lo hemos conversado. Se ha dicho que si la Cancillería, se ha dicho que si otro... La gente dice muchas cosas, pero de antemano yo quiero decir que en la actual coyuntura yo tengo que conversar con Luis, pero descarta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Okay. Por razones personales. Sí. Yo estoy convencido de que un ministro de Relaciones Exteriores, y el actual es una persona de condiciones y de formación, el Ministerio 2024-28 es un ministerio que habrá de tener que defender en foros internacionales el tema de las deportaciones y que va a tener que hacer una defensa muy específica en la Unión Europea,
por ante el Departamento de Estado por las constantes impugnaciones en materia de respeto a los derechos de los vecinos del país. Y yo en esta etapa quiero dedicarme a otras cosas. No quiere esa presión, esa bomba de tiempo. No, yo soy una persona que siempre coge presión, pero creo que en esta etapa de la vida no. Yo estudié Derecho Internacional Público, soy profesor de la universidad, pero no quiero eso. Creo que el presidente de la República tendrá la última palabra, pero hay otros compañeros que tienen tantas condiciones, tanta vocación de servicio y calidades para desempeñar el puesto. Bueno, agradecerte, Guido, por tu tiempo, que Dios te bendiga y guíe tus proyectos. Amén. Gracias de corazón. Gracias. Compartan este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Guido, una pregunta. Cuando ustedes jugaban baloncesto, tú y Leonel Fernández, ¿quién ganaba? No, porque Leonel es un basquetbolista del viejo estilo. Sí. El estilo Manolo Prince, Pepe Rosón. De gancho, vaina. Sí. Él, como decía, Miguel es un fancy player. Sí. O sea, que esos son de los típicos jugadores de los 60 y de los 70, pero que el baloncesto evolucionó. Yo soy de una generación diferente. A mí me impactó mucho el baloncesto de la NBA Magic Johnson. Muy bueno. Larry Bird. Esa era una época de oro del baloncesto. Un baloncesto muy físico. Claro. Después de ahí surgieron los Bad Boys. Sí, del equipo de Detroit. De Detroit, que era que vapuleaba a Jordan, y fue donde Jordan tuvo que ponerse en condiciones físicas. Hay una regla de la NBA. No sé si tú has visto el documental de Jordan. Sí, lo vi. Last Dance. Sí, se llama Last Dance. Hay una regla en la NBA que se llama The Jordan Rules, que le establecieron los jugadores del equipo de Chicago, sobre todo Isaiah Thomas, que cada vez que él tomaba la bola y daba un dribbling, le iban arriba. Sí. Muy agresivo. Sí. Y sobre Al Horford, ya para finalizar, ahora una superestrella. Yo proyecto Boston ganador. Es motivo de orgullo. Va a ser el primer dominicano, no que participa en una serie final, porque ya lo hizo. De forma digna. Sí, sino es el primer dominicano que consigue un anillo de NBA. Y yo pienso que eso es glorioso, de verdad. Al Horford es un ejemplo dentro y fuera de la cancha para los dominicanos y dominicanas, no solo por su conducta, sino por su juego. Tiene un sentido de conjunto. Y en materia de actividad productiva femenina, el hombre parece que la intensidad de la cancha la combina en otras áreas de la vida, porque tiene como 6 muchachos. Motivación tiene siempre. Pero 6 muchachos, caramba, Dios mío. Me da pena de su pobre esposa porque... Chacho. Bueno, no es fácil. Sí. Así que gracias, Guido, de corazón. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Ay.